humanos todos. Seguíamos y decíamos que íbamos a ver el humanismo de orfandad. Y lo relatamos ya en junio de 1974, en un congreso que se dio, que se titulaba Más allá de la tecnología alternativa, que se convocó en Londres. Erwin Lockwood proponía una reflexión sobre humanismo ecológico, que hoy puede aún servirnos como punto de partida. Apuntaba que las técnicas son técnicas vitales. Siguiendo esto, en Oswald Spengler, y esboza el final de su intervención 5 rasgos definitorios de este deseado ecumenismo. Dice él: el humanismo ecológico se basa en una nueva organización del mundo y su conjunto. Primero, ve el mundo no como un lugar para el saqueo y el expolio, un circo para gladiadores, sino como un sanatorio en el que moramos temporalmente, pero al que hemos de dedicar el más exquisito de los cuidados. Segundo, ver al ser humano no como un comprador, un conquistador, sino como un guardián y un administrador. Tercero, ver el conocimiento no como un instrumento para la dominación de la naturaleza, sino en última instancia como técnicas para el refinamiento del alma. Otro, ver los valores no desde el punto de vista de su equivalente pecuniario, sino en términos intrínsecos, como un vehículo que contribuye a una comprensión más profunda entre los seres humanos y una conexión mayor entre la especie humana y el resto de la creación. Y finalmente otro, ver todos los elementos mencionados más arriba como parte de la nueva táctica vital en la existencia humana. El mundo como un santuario, el ser humano como guardián y administrador prudente de la naturaleza y hermano mayor de las demás criaturas, el conocimiento e infusión del desarrollo espiritual, los valores intrínsecos, comenzando por la reverencia por la vida que formuló el famoso Albert Schottky. Sugiero que un humanismo ecológico, descentrado, no antropocéntrico, como el que deberíamos promover, puede partir de esos 4 o 5 puntos básicos que hemos dicho. Yo los completaría con el respeto por la realidad, lo cual nos remite a una cosmovisión o paradigma de esa base científica, la conexión con la vida, cosmovisión o paradigma de simbiosis con la naturaleza, y no dominación experto esencial de una ética adecuada. Al final de estas páginas volveremos a ello, de la mano de aquel famoso Jacques Ellul. Y sugiero también que ahí pueda coincidir tanto un ecumenismo teísta como el artículo en la coincidencia de la encíclica de Laudato Si del Papa Francisco, como un ecumenismo religioso evolucionista a la del famoso Teilhard de Chardin, tal como la Reforma
al propio Silimboki en su libro Filosofía Viva, recién traducido al castellano, como un ecumenismo laico, que es la posición que yo mismo defiendo. Escribió el joven Marx: para Engels, el punto de partida es el Estado, decía él. En una democracia, el punto de partida es el hombre. El hombre no está hecho para la ley, sino la ley para el hombre. Aquí necesitamos descentrar para poder decir: el punto de partida es el ser humano, mujeres y varones ecodependientes de la biosfera. De aquí nos surge una pregunta. ¿No ha llegado el tiempo de que ecosocialismo y ecofeminismo establezcan por fin un diálogo productivo con el ecológico? De manera que no un humanismo autodeficante, sino un humanismo de orfandad, que hemos dicho antes. No un humanismo separado y superación de la naturaleza, sino de asunción de la misma y la consciente integración del humano en la misma naturaleza. De aquí surge otra pregunta: ¿qué derecho tenemos a ocuparlo todo, a acapararlo todo? ¿Qué derecho tenemos? ¿Cuántas veces en los últimos decenios hemos escuchado exhortaciones a un cambio de paradigma? ¿Cuántas veces hemos oído que necesitamos un nuevo paradigma de desarrollo, un nuevo paradigma energético, un nuevo paradigma económico? Así, sin duda, numerosas veces, quizá intocables. Ahora bien, suponiendo que tengamos claro que necesitamos un nuevo paradigma cultural en la línea de eso que hemos llamado humanismo descentrado, ¿cómo aproximar el mundo del deber ser y el del ser? No basta el mero enunciado de las buenas intenciones para acercarnos a su realización. De forma clásica, para los españoles y las españolas, nuestra Constitución liberal del año 1812, la PEPA, que se decía, establecía su artículo 6, que el amor a la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo el ser justos y benéficos. Pero no deberíamos confiar en que baste el pleno mandato constitucional para que los ciudadanos lleguen a ser justos y benéficos. ¿Qué razones tenemos para desear ese humanismo descentrado? Quiero explotar brevemente dos puntos o dos conjuntos de ellas. Se trata, primero, de razones de justicia y, en segundo lugar, de razones de autoconservación. Hoy, la posición especial de los seres humanos como especie dominante de la biosfera es innegable. Por eso hablamos de antropoceno, a la vez que es ambigua, pues dominio no implica control ni capacidad de remodelar la biosfera, como sueña la cultura dominante, de acuerdo con nuestros propios intereses. Las comillas son inevitables, pues quizá además de decir antropoceno, tendríamos que hablar de capitaloceno. Tenemos un fundamental problema de aprendiz de brujo,
Nuestra propia posición es extremadamente frágil si la comparamos con otras especies con más posibilidades de futuro. Bacterias, algas, hongos, insectos. En cierto sentido, las bacterias dominan la Tierra, pero en lo otro lo dominamos sin duda los seres humanos. ¿O no? Bien, dominamos sin duda a los demás animales cercanos a nosotros. Por ejemplo, un cálculo de la biomasa en peso de los mamíferos terrestres hoy existentes arroja el resultado siguiente: humanos más ganado y mascotas, el 97%. Seres silvestres, el 89%. Es decir, los seres humanos representamos el 30%, más de 10 veces lo que suponen los mamíferos salvajes. Y vivimos de espaldas a esa realidad, sumidos en nuestra burbuja cultural, como vivimos de espaldas a tantas otras realidades básicas de nuestra vida. Cuando en charlas y debates he pedido a la audiencia que estimara el porcentaje de esa biomasa de seres silvestres, las estimaciones oscilaban entre el 20% y el 70%, así de alejadas de nuestras proporciones como era la realidad. Hoy en el mundo, unos 900.000 búfalos africanos frente a 1.500 millones de vacas, 200.000 lobos y más de 400 millones de perros domésticos, 500 millones de pingüinos y 20.000 millones de gallinas. Es de justicia, hermanos y hermanas que me escucháis, que debamos preguntarnos esta gran pregunta ante estas circunstancias que estamos poniendo. ¿Por qué una sola especie se arroga el derecho de tratar así a todas las demás? ¿Cómo se nos ocurre que tenemos el derecho a ocuparlo todo, a acapararlo todo? ¡Hala! Juan Palomo, yo me lo como y yo me lo guiso y me lo freno. Bien, ahí andamos. Y es que además la dominación nos sitúa mal. Voy ahora a las razones de aún conservación. Jorge Vergel sugiere aforísticamente que es bueno ganar independencia con respecto a la incertidumbre en lo que el progreso material se refiere. Por ejemplo, el motor del progreso moral, afirma, es que la compasión. Es una buena intuición, pero conviene reparar en lo que entraña. Ganar independencia con respecto a la incertidumbre quiere decir dominar nuestro entorno, al menos algunos aspectos del mismo. Pero definir el progreso material en términos de dominación creciente puede aducirnos a olvidar que somos interdependientes y ecodependientes en un mundo compuesto por un sistema complejos adaptativos. En un mundo así, el exceso de dominación es a la postre contraproducente, acaba volviéndose contra el mismo dominador. ¿Y eso por qué? Porque si se trata de relaciones lineales, más de lo bueno es mejor, pero en cuanto intervienen relaciones no lineales, circuitos de realimentación, como ocurre
masivamente con el mundo real compuesto de sistemas complejos adaptivos, más de lo bueno y a menudo empeora la situación. ¿O no? Resulta contraintuitivo para nuestro pensamiento lineal, pero es real como la vida misma. Los ejemplos abundan, sobre todo los referidos al progreso técnico de las sociedades industriales. No hay más que pensar en el uso de combustibles fósiles e insecticidas, organogramos como el DDT. Madurar significa, entre otras cosas, hermanos y amigos, aceptar que no se pueden tener todas las cosas buenas y estas a la vez. Esto se apoya en una base ontológica profunda, un sistema complejo, al más y más una variable, típicamente deprimimos otras formas de vivir. Pues bien, acabamos este tema con la ética de la no violencia, que ya hemos anunciado en esta exposición, de Jacques Ellul. Para recordar, he situado bajo la idea de autocontención mi propuesta ético-política desde hace años, escribiendo para ello una pentalogía de la autocontención. Creo que la etiqué de la no posición de Jacques Ellul, a lo que solo he llegado mucho tiempo después, en el año 2016, tiene bastante que ver con la propuesta de autocontención. Lo limitado es la negación de la humanidad y de la cultura, y el objetivo mismo al que se refiere lo sagrado es el límite. Contra la omnipotencia ilimitada de la técnica, contra la eficacia establecida como valor supremo. Ellul promueve una ética de la no potencia, como límite que se opone al universo de las cosas y su contabilidad. También en esa dirección argumenta el poeta y narrador colombiano Billy Ospina, dice él así: durante siglos la humanidad se ha engañado en ingenuas luchas por el poder como dominación, cuando lo único razonable sería no una lucha por el poder, sino una lucha para negar el poder o para transformar el poder en otra cosa. Y esos grandes poderes, ejemplificados sobre todo en las corporaciones trascendentales, lo que son es porque tienen a quien proveer, a quien imponer normas, a quien dar órdenes, a quien halagar y adultar. Su impotencia no es más que el otro nombre de nuestra renuncia, y a lo mejor es un error luchar contra ellos. A esta altura de la historia, cada vez es más evidente que lo que hay que hacer contra ellos hay que hacerlo en nosotros. Tener poder y no usarlo, poder dominar y no hacerlo, esa es la prueba del humano. Lo que no exige en tiempos tan difíciles como los que afrontamos, pensar en términos de conversión, de reflexión, de que si hemos errado, pues caminemos de nuevo, porque aquel adagio y aquella afirmación es de sabios rectificar. Por eso la próxima sesión, será el próximo vídeo, será hacer frente común
¿A qué? A esta barbarie que hemos visto. ¿Es así o no? Pues lo veremos. Todo esto es reflexión, pensamiento, para que a ver si despertamos del sueño y podemos hacer e ir hacia un mundo nuevo, distinto, puesto que el viejo no nos sirve. Un abrazo, hasta la próxima, nos vemos.